la pirámide de SIM, ¿ya? Y ayer hicimos una intro de lo que era la manufactura integrada por computador, ¿cierto? Voy a hablar un poquito más detalladamente de los niveles de la pirámide de SIM, para luego hablar un poco de protocolos de comunicación y redes de comunicación, ¿ya? Un poco hablar del equilibrio en cuanto a altas velocidades y transferencia de datos de baja, media y alta, digamos, prestaciones, ¿ya? Entonces, con eso termina la presentación. Lo más probable es que ni que vamos a tratar de hacer. Así que, por ahora. Ayer faltó la P entonces. Porque, claro, nos falta mucho la verdad. Bueno, entonces, ayer hablábamos de SIM, ¿ya? Que es manufactura integrada por computador, que es uno de los tantos términos, ¿no es cierto?, utilizados dentro de lo que es la automatización, donde TIA, ¿qué significa? Automatización totalmente integrada. Así es, ¿no es cierto? Y también hay, de cierto modo, algunos conceptos tales como el CAD, el CAM y el CAE. Eso no lo nombró yo. ¿No? Bueno, el CAD, ¿no es cierto? Ya ustedes han utilizado algo de CAD, ¿no es cierto? AutoCAD. ¿Les suena AutoCAD? ¿Sí? Bueno, es diseño asistido por computador, ¿ya? Está el CAM, que es la manufactura asistida por computador. Y está el CAE, que no es el crédito, que es la ingeniería asistida por computador, ¿ya? MATLAB. Ahí está todo lo que es simulación, ¿ya? Entonces, tengo el SIM, que es la manufactura y que conglomera o agrupa, digamos, estos tres conceptos, CAD, CAM, CAE, porque todo comienza, digamos, desde el diseño en 2D, se pasa al diseño en 3D y las piezas se pueden mandar a fabricar a unos tornos CNC, ¿cierto? Y puedo hacer fabricación a gran escala, altos volúmenes de producción, etc. ¿Ya? Entonces, decíamos ayer que están estos niveles, ¿ya? Yo los voy a explicar. Lo mismo que voy a explicar está después detalladamente en las fases, ¿ya? Así que prefiero explicarlo. Está el nivel 0, que es el nivel de proceso, donde están todas las entradas y salidas, sensores y actuadores, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con dispositivos que toman información del proceso, ¿no es cierto?, lo envían al controlador, y señales de control que van hasta quienes modifican el proceso. Luego de eso viene el campo, donde ahí yo tengo los controladores. En un nivel superior, ¿no es cierto?, están los controladores que toman la información y toman las decisiones, ¿ya? Luego de eso viene la célula, que aquí ya estaría en escala, ¿ya? En todo lo que tiene que ver con computadores industriales, el sistema SCADA en sí, donde yo tengo un software, ¿no es cierto?, para poder monitorear el proceso. Luego, en la planta, ya yo tengo sistemas de SCADA, pero que están ligados a lo que es producción, bodegaje, mantenimiento, verificación de materias primas, ya, pero todo lo que tiene que ver con la parte jefe de planta, por ejemplo, ¿ya? Pero luego de eso está la factoría, donde ayer yo les contaba que está el gerente de operaciones, que tiene la comunicación con el cliente, ¿no es cierto?, y que baja la petición del cliente a la fábrica, ¿ya? Entonces acá yo tengo, se puede hablar de tecnologías IT, ¿ya? No sé si han escuchado hablar de tecnologías IT, ¿ya? Bueno, son tecnologías definitivas de información, ¿ya? Donde acá se utiliza, digamos, todo lo que tiene que ver con ERP, ¿ya? Son, digamos, software orientado a la gestión de la producción, ¿ya? Entonces, eso más o menos lo que dice por acá, ¿no es cierto? Nivel 0, en el 1 el nivel de campo, ¿no es cierto? Acá yo ya tengo controladores, en el nivel de célula, sistema SCADA, y además yo agregaba algo con respecto a las células, ¿no es cierto? Yo decía que podía tener una línea de producción y yo podía tener cierto número de máquinas, ¿ya?, que dispuestas en ciertas posiciones podían producir un tipo de producto, pero yo las podía alternar y posicionar en diferentes partes de la línea y podía producir otras cosas, ¿ya? Entonces las células generalmente dan un tema de flexibilidad a la máquina en cuanto a que yo puedo posicionar máquinas en diferentes lugares para producir diferentes tipos de productos. Bueno, la planta, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver también con monitoreo, ¿cierto? Sistema SCADA. Y acá, ¿no es cierto?,
PC de trabajo e interacción con el cliente. Bueno, ahora en definitiva yo vengo a hablar un poquito de redes industriales, a quitarle un poquito, o a recordar, más bien no a quitarle nada, sino que a recordar lo que dice el profe Álvaro Pimentel, ¿no es cierto?, acerca de las redes de comunicación. No sé si ella ha hablado un poco del modelo OSI. No. Perdimos un módulo de 6 horas con él completa, también estaba enfermo. Ah, ya, está el dedo, estamos todos el dedo. Ya, bueno. ¿Es el de red, cierto? El de red, sí. Yo no tenía Entonces, haciendo digamos un pequeño resumen, bueno, yo tengo claramente la red de comunicación industrial necesaria como una rama de la ingeniería para poder llegar desde el control a lo que es automatización, ¿cierto? Porque la automatización comprende esas tres ramas, ¿no es cierto? Sistemas de control, instrumentación industrial y red de comunicación. Entonces aquí aparece la pirámide SIM con el nivel de entrada y salidas para el proceso, ¿no es cierto? El nivel de campo, ¿no es cierto?, donde yo ya tengo a los controladores, tengo un nivel de control, sistema SCADA, y acá está la gestión en general en el nivel más alto, ¿ya? Con estaciones de trabajo. Bueno, desde el punto de vista de las redes, ¿no es cierto?, existen diferentes tipos de topologías de red, ¿ya?, en cuanto a su alcance, ¿ya? Hay dispositivos industriales que también permiten hacer todos estos tipos de topologías, desde WPAN, que es, admite, ¿no es cierto?, una conexión entre equipos hasta máximo 15 metros, más o menos, donde la tecnología asociada es Bluetooth, ¿no es cierto? Entonces Bluetooth es una red tipo WPAN, ¿ya?, la más pequeña. Después hablábamos ayer de que se pueden hacer redes LAN, ¿no es cierto?, donde una red LAN se pueden interconectar equipos hasta 200 metros sin repetidores y con repetidores hasta 1 kilómetro, ¿cierto? Y decía después que el conjunto de redes LAN, ¿no es cierto?, llega a una red del tipo CAN, ¿cierto?, una red de área de campo, donde yo puedo interconectar, por ejemplo, el área eléctrica con el área mecánica, el área de salud, ¿no es cierto?, y a hablar de la red de área de campo de la sede Puente Alto, ¿ya?, de INACAP. Y así yo voy a interconectar una región metropolitana, una red MAN, o hasta Chile, o un continente, ¿no es cierto?, Latinoamérica con una red WAN, y hasta el mundo con Internet, ¿cierto? Entonces aparece el concepto de lo que es el bus de campo, ¿ya? El bus de campo, bueno, y había una red más, que antes que se me vaya la última. ¿Cuál era la red de servidores? ¿Profe? Red SAN, ¿cierto? Es una red de almacenamiento. Creo que es por ahí. Sí, sí dijo. Parece que no. Pero no importa, la recordamos, la red SAN, ¿no es cierto? Es la red de storage, ¿no es cierto?, almacenamiento, ¿ya? Entonces yo ahí tengo una red con puros servidores, donde yo tengo imágenes, digamos, repetidas o copias de la imagen de una base de datos, por ejemplo, y están respaldados. O sea, si cae uno, tengo otro, ¿ya?, que tiene la información y que la tiene libre para quien la necesite, ¿ya? Bueno, desde el punto de vista de lo que es un bus de campo, ¿cierto?, es lo que constituye el nivel más simple en, por ejemplo, la interconexión entre dos equipos, ¿cierto? Porque va a ser un lenguaje, ¿ya? O sea, si yo quiero hablar de comunicación, tengo que hablar de los elementos esenciales, ¿no es cierto?, para que pueda existir comunicación. ¿Cuáles son? A ver qué ha dicho el profesor. ¿Qué necesito para que exista comunicación? Emisor, receptor. ¿No es cierto? Un emisor, un receptor, ¿qué más? Un canal, ¿qué más? Necesito un mensaje, ¿cierto? Y falta uno, ¿ya? No sé si hablo un poquito de historia, pero está cada 200 años más o menos viene un boom tecnológico y alguien cambió el mundo hace más o menos hace tiempo, que se llamó Claude Shannon, ¿ya? Ese gallo que hizo agregó un componente más a los elementos esenciales de la comunicación, porque antes que él hiciera eso, ya vamos a decir cuál es, antes que él hiciera eso, habían muchos consensos de, no sé, sociólogos, gente entendida en temas de comunicación, pero verbal, ¿ya? Y definió algunos elementos, tales como los que decíamos recién, emisor, receptor, canal, mensaje,
y decían que con eso era suficiente para que existiera comunicación. Pero cuando trataron de llevarlo a la parte práctica con dispositivos, se dieron cuenta de que cuando estaban tratando de enviar un mensaje de un emisor a un receptor, el mensaje se perdía. Y nunca llegaba hasta destino. Entonces dijeron, bueno, ¿y por qué? Bueno, y apareció este gallo, el Cloud Channel, y dijo, es que falta un elemento. La mosca en el oído por un sistema. La perturbación. ¿Ya? Entonces dijo, oye, no llega el mensaje porque hay perturbaciones que están molestando el mensaje en su trayecto y hacen que por el medio caiga y se pierda. Entonces agregó ese parámetro y se empezaron a crear todos los cables que conocemos ahora, como el coaxial, que tiene, ¿no es cierto?, un blindaje metálico, ¿no es cierto?, que va siempre conectado a tierra, ¿no es cierto?, y que ayuda a filtrar, digamos, ruido, ¿ya? Y eso hace que proteja, digamos, el mensaje que va circulando por el medio, ¿ya? Entonces, cosas de ese estilo ocurren cuando uno habla de comunicación. Y bueno, y los equipos, para que exista esta comunicación, claramente debe tener un lenguaje, ¿no es cierto?, típico para cada uno, que tiene que ser el mismo, porque si no, no existe comunicación. Y como decíamos anteriormente, ¿no es cierto?, ayer, si es que yo tuviese dos dispositivos que hablan con distintos lenguajes industrialmente, ¿qué se puede hacer? Se condiciona ¿Qué se utiliza? Un conversor, un traductor. No. Traductor. Exacto. ¿Y cómo se llama el traductor? Servidor OPC. ¿Ahora? Ah, lo sé. ¿Sí o no? Servidor OPC, que trabaja con un cliente OPC, ¿no es cierto? Donde el cliente OPC, ¿no es cierto?, es aquel que, digamos, son los controladores, ¿ya?, los PLC, y el servidor OPC es quien provee del lenguaje apropiado para hacer la conversión, es el traductor. Bueno, hay diferentes tipos de usos de campo, diferentes tipos de lenguaje asociados a equipos. Ahora, yo les contaba que esto era mucho menos flexible que en la actualidad. Anteriormente todos los equipos tenían un lenguaje definido, ¿cierto?, pero ahora todo converge hacia Ethernet, ¿cierto? Yo les contaba que equipos que solamente trabajaban con un bus de campo llamado Modbus, ¿cierto?, que trabajaba con un conector especial, ¿no es cierto?, y que generalmente para que yo interconectara dispositivos tenía que comprar la misma marca. De hecho, muchas empresas trabajaron siempre con una sola marca porque tratar de integrar otro equipo era un problema, ¿ya? Hizo tender todo esto, ¿no es cierto?, a un tipo de conector común, ¿no es cierto?, un conector RJ45, para poder interconectar equipos a través de, digamos, cable UTP, ¿ya? Cosas de ese estilo. Bueno, aquí yo voy a empezar a hablar un poquito, ¿ya? Esta es como la pega del profe, que ya va a hablar de la trama y él se va a meter en mod, básicamente. Pero yo voy a hablar de forma general de algunos tipos de protocolos, algunas ventajas, desventajas, ¿ya? Y eso, ¿ya? Bueno, aparece Modbus, ¿ya?, que es el protocolo utilizado por Delta, acá, para los precios que tenemos acá en la sede. Una marca registrada por Guld, ¿ya?, para poder generar relaciones que son del tipo maestro-esclavo. Pero el único problema que tiene este protocolo es que no está asociado a ninguna norma, ¿ya? No hay como ninguna norma que lo rija, sino que se creó, ¿cierto?, pero no hay como ningún estándar aún hecho para este protocolo. A diferencia, por ejemplo, de Bitbus, que trabaja en base a la norma IEEE 1118, o como Profigas, que trabaja con DIN, ¿cierto?, ya que es una norma alemana, ¿ya? Bueno, Bitbus, otro protocolo, ¿ya?, marca registrada por Intel, ¿ya?, es de bajo costo, tiene altas prestaciones. Es más, Intel cedió el dominio público y ahora es como libre, ¿ya?, el protocolo. Bueno, este tipo de protocolo utiliza un microcontrolador que es de este tipo, el 8044, ya, para poder gestionar la información y las reglas de comunicación, ¿ya? Viene después Profigas, ¿ya?, otro protocolo de campo, ¿no es cierto?, impulsado por fabricantes alemanes, claramente, ¿no es cierto?, Siemens. Es un subjuego de Minimap, ¿ya?, que es justamente quien lo creó, digamos, y está impulsado o regido por la norma DIN 19245, ¿ya?, que claramente todas estas normas, que lo que hacen, bueno, definen reglas, ¿ya?, o iguales van a ser las reglas para que este equipo pueda hablar con otro. Está SBus,
dice, no es un bus de campo propiamente dicho, sino que es como un multiplexor. ¿Han escuchado hablar de multiplexor? Pero un multiplexor es un dispositivo que tiene un vector de control dentro. Entonces, por un lado puedo tener muchas señales, ¿ya?, de entrada, y por el otro lado yo tengo el bit de control y tengo un microcontrolador que decide cuál de las señales necesita para poder procesar, ¿ya? Entonces el multiplexor llega y dice, bueno, tengo 10 entradas, bueno, apunta a la primera, toma la información, la procesa y se la envía a quien lo necesite, ¿ya? Eso es un multiplexor. Entonces, bueno, el demultiplexor hace lo contrario, ¿ya? Es como el que envía la señal de control, ¿ya? Desde el procesador, ¿no es cierto?, una sola decisión dirige a quien se lo va a enviar, ¿ya? Bueno, permite interconexión entre entrada y salida remota, ¿no es cierto?, a larga distancia para señales que vienen entrando, ¿cierto?, por un multiplexor, o señales que van saliendo del controlador por un demultiplexor. Bueno, aparece FIB, Factory Instrumentation Bus, impulsado por fabricantes franceses, ¿ya? 1000 STD, 1553B, también adoptados por algunos fabricantes gringos, ¿ya? O sea, yo no me voy a meter en la trama, ¿ya?, que yo creo que eso les interesa a ustedes, ¿no es cierto? Oye, pero ¿cómo se hace? ¿Ya? Eso, bueno, y una alta gama, pero cuando uno ya entiende uno ya puede mirar manuales, ¿no es cierto?, y hay muchas cosas similares, ¿ya? Creo que el profe Re va a haber Modbus, va a haber Profinet y uno más, creo, por lo que estuvimos hablando el otro día, ¿ya? Bueno, interfaces de comunicación, ¿ya? Bueno, el bus de campo, ¿no es cierto?, estos protocolos, ¿ya? Bueno, aquí yo nombré algunos, hay otros más. Está CAN-bus, no sé si han escuchado lo de CAN-bus, ¿ya? Hay otros que son, está BACnet también, ¿ya? Hay por ahí un Leiva que trabaja con sistemas de incendio, ¿no es cierto? He escuchado seguramente el protocolo BACnet, ¿ya?, que es un protocolo, digamos, que creó ingeniería en calefacción, ¿no es cierto? Los mecánicos crearon ese bus de campo para interconectar equipos de clima inicialmente. Bueno, dice, un bus de campo es un sistema de transmisión de información por un solo cable de comunicación que simplifica enormemente la instalación y operación de máquinas y equipamiento utilizados en procesos de producción, ¿ya? Entonces yo a través de un cable incluso puedo enviar alta información, ¿ya? Generalmente la interconexión entre equipos que están en el proceso, como un PLC y una pantalla HMI, se hace a través de cable UTP, ¿cierto? Pero cuando, por ejemplo, quiero enviar la información desde el proceso hasta la sala de control, eso generalmente pasa de cable UTP, pasa a fibra óptica, ¿ya?, para poder enviar la información en tiempo real y que no existan problemas en el proceso, ¿ya?, de pérdida de información ni nada de eso. Bueno, aquí se puede hablar de buses de alta velocidad y baja funcionalidad, ¿ya? Dice aquí que están diseñados para comunicar dispositivos simples, como finales de carrera, por ejemplo, fotoceldas, relés, actuadores simples, funcionando en aplicaciones en tiempo real y agrupados en una pequeña zona de la planta, ¿ya? Entonces son de alta velocidad pero baja funcionalidad porque los dispositivos no son inteligentes, ¿ya? Bueno, los de alta velocidad pero funcionalidad media ahora permiten hacer configuraciones de equipo, ¿ya? De lo que yo les contaba, ¿se acuerdan que les contaba el sistema SCADA, el 802.11 de ABB, el que está en la máquina 20, da la posibilidad de que yo pudiese configurar, ¿no es cierto?, un transmisor que está en el campo desde el sistema SCADA, sin necesidad que vaya un instrumentista con un hardware, se conecte en 2 hilos y haga la configuración, ¿ya? Entonces cosas como estas se pueden hacer. Y buses de altas prestaciones, bueno, son buses utilizados, por ejemplo, en toda la etapa o toda los pisos de la pirámide de Siemens, ¿ya? En definitiva, se puede gestionar alto flujo de información con cálculos complejos y todo lo que conlleva, ¿ya? Bueno, en buses de altas prestaciones aparecen las redes multimaestro con redundancia. La multimaestro quiere decir que hay más de un maestro, ¿cierto?, en una red.
claramente no es Modbus. Ahí el profe de red les va a contar que justamente una red Modbus debe existir solamente un maestro y hasta 254 esclavos, ¿no es cierto? Pero en una multimaestro, ¿no es cierto? No puede ser Modbus. ¿Qué era la redundancia? Como la contingencia en caso de algún... Es como una red de respaldo, ¿cierto? Tengo respaldo, ya que si cae una línea de comunicación, tengo otra, ¿no es cierto? En paralelo. Que como el doble anillo de la red. es como un doble anillo, ¿no es cierto? El doble anillo generalmente son redes o los doble anillos generan redundancia en un proceso, ¿no? Recuperación de datos desde el esclavo. Bueno, esto ya es como, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, yo tengo una topología tipo bus, ¿cierto? Están todos interconectados al backbone o al troncal, ya así se llama backbone, y son todos están en el protocolo, ¿no es cierto? Y todos quieren poner un mensaje para poder enviárselo a otro dispositivo de la red, entonces todos están escuchando 6 tonos. Entonces todos escuchan, ¿hay tono? Sí, entonces el primero que se da cuenta pone el mensaje y por lo tanto, como todos están escuchando el tono del backbone, nadie más puede poner un mensaje, parte del protocolo. Pero si es que alguien se saliera, ¿cierto?, del protocolo y también pusiera un mensaje, podría pasar que los dos mensajes se toparan y se perdieran por una colisión, ¿cierto? Entonces uno se pregunta, bueno, y dentro del protocolo, entonces, ¿qué se hace? ¿No es cierto? Para que de cierta forma, si es que existiera una colisión, ¿cierto?, el mensaje, digamos, llegara a destino. Bueno, generalmente los mecanismos de solución tienen que ver con que el emisor vuelve a enviar el mensaje, ¿no es cierto?, si es que luego un timeout, ¿no es cierto?, el receptor no ha levantado una bandera diciendo que le llegó el mensaje. ¿Ya? Generalmente la comunicación es, se envía el mensaje, se espera un tiempo, el receptor envía un mensaje de vuelta diciendo, oye, ¿sabes que me llegó el mensaje? ¿No es cierto? Y él se queda tranquilo, ¿no es cierto?, y sigue escuchando tono. Si después de ese tiempo el receptor no envía un mensaje de recepción, entonces el emisor, como mecanismo de solución ante colisiones, vuelve a retransmitir el mensaje completo, ¿no? Bueno, y aquí, digamos, lo que acabo de decir tiene que ver con eso, con recuperación de datos desde el esclavo. Por ejemplo, si es que él envió un mensaje y no se dio, bueno, hay un mecanismo que vuelve a enviar el mensaje, ¿no? Bueno, descarga y ejecución remota de programa. Generalmente, ¿no es cierto?, como yo tengo en una base de datos la información de forma remota a distancia el proceso, ¿ya? Yo tengo una red de respaldo, ¿no es cierto?, donde yo puedo descargar, por ejemplo, la base de datos en SQL, ¿ya? Puedo ejecutar todos estos programas de forma remota, lo que hacíamos con Schneider, donde ejecutamos el programa desde otro punto sin tener interconexión con el proceso, ¿ya? Y también otra cosa que se hace harto, digamos, en la industria es hablar de ciberseguridad, ¿ya? ¿Han escuchado hablar del término ciberseguridad? Sí. Es como datos encriptados, por ejemplo, encriptación, ¿ya?, lo que está en todas partes. Bueno, en la industria también se hace, no solamente, por ejemplo, los bancos cuando envían un mensaje hasta el cliente, ¿no es cierto?, le dicen, cuando uno pincha, dice, bueno, para que usted pueda ver el mensaje, ingresa los primeros 4 dígitos de su RUT, ¿cierto? Es un dato encriptado. En la industria la información es tan importante, ya que también hay temas de ciberseguridad donde hay equipos, ya, que son específicos, que de hecho creo que tenemos uno acá que se llama Scalance de Siemens, que justamente gestiona la información y hace que nadie más se pueda meter a la red y robar información del proceso, ¿ya? Hay un tema de clave y ciberseguridad de por medio. Bueno, finalmente acá se ve una tabla resumen acerca de servicios que deben proporcionar las redes y las ventajas respecto a otros sistemas de comunicación. Entonces dice que, por ejemplo, ¿qué servicio debería proporcionar una red? Bueno, una respuesta rápida a mensajes cortos, ¿ya? O sea, se habla mucho del tiempo real, ¿ya? Se habla mucho de que si yo voy a mandar un mensaje, ¿no es cierto?, este mensaje parte del emisor y llegue completito hasta el receptor sin pérdida, ¿cierto? Que entregue algo que se llama fiabilidad, ¿ya? Que a mí me dé la seguridad, ¿no es cierto?, que el mensaje, sea como sea, llega seguro, ¿no es cierto?, hasta el receptor sin ningún inconveniente.
Otra cosa tiene que ver con la reducción de cableado, eso tiene que ver mucho con la topología de red, ¿ya? Entonces, no sé, posible interconectar un cierto número de equipos que es bajo, tal vez no es necesario hacer una red tipo malla, por ejemplo, ¿ya? Tal vez podría ser una tipo estrella, más ahorro cable, porque una malla, ¿no es cierto?, te va a hacer muchas interconexiones y eso aumenta los costos. Entonces, es otra ventaja de las comunicaciones desde el punto de vista industrial, o sea, siempre hay que tomar una decisión en cuanto a qué hay que utilizar. Alta fiabilidad, como lo decíamos, ¿no es cierto?, en cuanto al envío del mensaje por un medio. Precisión también en la llegada. Bueno, ¿con qué tiene que ver todo esto? Con el modelo OSI en realidad, ¿ya? El modelo OSI tiene 7 capas, voy a hacerle la introducción al profe, ¿ya? El modelo OSI tiene 7 capas, ¿no es cierto? ¿Ustedes han escuchado las tallas FOME de los informáticos cuando dicen capa 8? La capa 8. Claro, dices, bueno, ¿por qué capa 8? Bueno, porque los gallos, la talla FOME es que todos los computadores y dispositivos de red, digamos, trabajan con 7 capas. Desde la capa física, que es donde está la tarjeta de red, ¿cierto? Donde yo, digamos, conecto el cable UTP, ¿no es cierto? Y hago la interconexión con una pantalla HMI, por ejemplo, hasta el nivel de presentación, que es donde, perdón, aplicación, que es donde yo estoy escribiendo, por ejemplo, algún mensaje, por ejemplo, un hola, ¿cierto? Entonces, cuando yo escribo un hola, ¿no es cierto?, le doy enter, yo puedo ver, por ejemplo, en el chat que el hola se ingresó, que fue enviado, aparece un ticket, es como el WhatsApp, ¿no es cierto? Y este mensaje internamente empieza a bajar niveles dentro, ¿no es cierto?, de la placa madre del computador, ¿ya? Desde la placa de aplicación a la de presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos, física, llega a la tarjeta de red y viaja hasta el destino. Y empieza a subir de nuevo. Así es, justamente, ¿no es cierto? Llega al destino, llega al piso 1, capa física, y después empieza a subir enlace de red, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación, aplicación, y en la aplicación, mi amigo que está en Alemania va a poder ver que yo le escribí un hola desde Chile. ¿Cómo se le llaman esas capas? Son capas, digamos, del modelo OSI. ¿Y cuál es la 8? ¿Cómo? El usuario. ¿Cuál es la Hay otro 8? modelo que es de 4 La 8 no existe, por eso la talla FOME de los informáticos. O sea, Porque cuando el error no está en ninguna de las Claro, capas, el está- error está en el usuario. es del usuario, claro. Claro, la 7 es como la que está aquí, la 8 es el que gallo que escribe. O sea, cuando un informático me diga, buena capa 8, la forro un ferrazo. Claro. Y al mismo computador en la capa. Y el mismo computador en la cabeza, Ahí pasó capa 8. ahora quieren la capa 8. Pedazo de jote. La capa 8, te gastó la capa 7. Ah, ahí está, por eso yo no entendía. Entonces, y para terminar, ya, porque eso era lo que me faltaba, explicando un poquito con más detalle el tema del modelo OSI, que es pero fundamental para entender comunicaciones, porque uno cuando va a conectar, ya tiene que saber que aquí está la capa 1, ¿no es cierto?, el modelo o la capa física, ¿cierto?, y que la capa física se encarga de hacer estas cosas, tiene un conversor, ¿ya?, porque la información viene digital, se convierte en señal electromagnética y recién viajan por un cable o a través del aire, ¿ya?, a través del aire, los transmisores, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, la capa de enlace de datos, por ejemplo, que es la capa 2, lo que hace en definitiva es entregar un poco de fiabilidad, pero desde el punto de vista del hardware. De hecho, las 3 primeras capas, ¿ya?, física, enlace de datos y red, apuntan esas 3 a mayormente hardware, ¿ya? Pero desde la capa de transporte hasta la capa de aplicación es netamente software, aunque las primeras capas también tienen software. ¿Por qué? Porque desde la capa 7, ¿cierto?, él envía información, entonces hay un software que se llama interfaz, que lo que hace es pedir los requerimientos de la capa superior si es que yo soy emisor, ¿ya? Y él los procesa y generalmente empieza a agregar información al paquete de datos, al mensaje, hasta que al final en la capa 1 llega un mensaje más o menos de 150 bytes que se transforma en electromagnética y viaja por un cable, ¿ya? En la capa número 2 se utilizan dispositivos de red llamados switch que trabajan con direcciones MAC, ¿ya?
Pero en la capa de red se trabaja con routers, ¿ya? Y ahí ya puedo empezar a hablar de direcciones lógicas, direcciones IP. Igual hay switch que tienen la capa 3. Sí, también hay algunos, sí, switch de capa 3, así es. Que hay algunos que hacen las dos Las dos pegas. cosas. Claro. Entonces, ¿por qué yo quiero hablar esto? Porque cuando ustedes conecten el PLC, bueno, que ya lo han hecho, el PLC con el computador, ustedes tienen que configurar una dirección IP, ¿cierto? Sí. Pero cuando uno va a la configuración en el TIA Portal, de repente no hay comunicación, uno se da cuenta que cuando uno hace la búsqueda, entrega la información de la dirección IP y además entrega una dirección MAC. Ahí intrínsecamente me están hablando de la capa 2 y de la capa 3 del modelo OSI de ese computador, ¿ya? Y en la capa de transporte, ya que es netamente software, se habla de TCP. ¿Ya? ¿Han escuchado hablar de TCP? TCP/IP. TCP/IP, ¿cierto? Entonces hay una capa que justamente gestiona todo eso, ¿ya? Y la capa 5 hace que, en definitiva, la información, cuando llega al destino, la capa 5 del receptor le saque el pedacito adecuado de esa capa, ¿no es cierto? Y gestione la información en pequeños trozos, ¿ya? Como que la capa 5 divide cada uno, lo trata cada uno independientemente y hace que la información llegue correctamente hasta el destino. Señores, se acabó. Próxima clase la prueba. Desgraciadamente. Y después de eso empezamos con el práctico. La prueba es netamente... La corregía.